Sabe, este documento, ayer no lo presentamos, hablamos del documento en resumen, pero mire, este documento bien robusto, bien detallado, de Reinserta, la exposición a la violencia de la infancia y la adolescencia de personas privadas de la libertad, lo vamos a conversar en lo que podamos, en la mayoría de los datos sustanciales para poder simplemente, no le diría presumirlo, otra vez, no es una novela, pero sí exponerlo al auditorio con toda la dureza, la crudeza y la importancia que tiene hacer este análisis, una vez más, por parte del equipo de Reinserta. Ayer que hablábamos antes de la presentación con Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta, para mí, de las cosas más relevantes, y ahora vamos a escuchar más cosas, tiene que ver con la normalización de la violencia, que es algo que, pues sí, lo podemos comentar hoy, el jueves, en mayo, en junio, el año pasado, pero a veces da la impresión, cuando se hacen los análisis de efectos de la violencia, pues que nomás lo platicamos de dientes para afuera, porque está sucediendo, cada vez es más normal ver cómo se lastima a una u otra persona, y ahora vamos a escuchar más testimonios. Pero hay mucho más en este documento. Saskia, bienvenida. Manuel, gracias. Sofía, gracias por tenerme una vez más aquí. Por donde quieras empezar, digo, ahora hacemos las preguntas respectivas, ¿no? De lo que ya adelantábamos ayer, pero sí es bien, ¿cómo decir? Insuficiente el tiempo que le vayamos a dedicar a todas las áreas del tema de las mujeres que las tiene en las cárceles, por lo que tú has estado analizando, las entrevistas que tú hiciste a la población en los diferentes reclusorios, los efectos que tienen los menores, cuando fueron niños, cuando fueron niñas, estos que hoy son internos en esas cárceles, ¿qué fue lo que, pues en algún momento, no sé si les provoca, pero les genera una normalidad de ver que se mata, que se lastima, que se prostituye, que las prostituye, ¿no? En fin, que los obligan a delinquir. En fin, ya en muchos años, donde debe de empezar a preocuparnos de verdad en el tipo de sociedad en el que sí nos estamos convirtiendo, si no es que ya somos. Es muy duro, como lo decíamos ahorita fuera del aire. Este estudio es abrumador, dado a que cuando hablamos de la situación de la violencia en la cual se encuentra la infancia en este país, hay demasiados temas. Ayer lo decíamos en la presentación, Josefina Vázquez Mota, Patricia Mercado, senadoras, lo decían. Bueno, a ver, vamos a hablar de que somos el segundo país del mundo, después de Tailandia, con más visitas por temas de turismo sexual infantil. Tenemos también una cifra de 7 niños y niñas asesinados en el país todos los días. Hablamos también de abuso sexual, 74% de los niños, niñas de México que son abusados sexualmente es por algún pariente en casa, ¿no? Papá, tío, abuelo, hermano. Si vamos a hablar de normalización de la narcoviolencia, normalización de la narcocultura, si vamos a hablar de la violencia en lo digital, en las redes sociales, son demasiados temas, Manuel, que hoy, como dices tú, somos indiferentes. Nosotros lo que buscamos con este estudio, que es exposición a la violencia en niñas, niños y adolescentes, de personas que están privadas de la libertad, hicimos preguntas muy sencillas. ¿Cuándo fue la primera vez que tienes memoria que viste un delito o que fuiste parte de un delito? ¿Cuándo fue la primera vez que te drogaste? ¿Cómo fue que lograste obtener droga? ¿Cómo fue que lograste tener un arma? ¿Fue fácil conseguir el arma? ¿Quién te inició en el mundo delictivo? Etcétera, etcétera. Y las cosas que salieron ahí fueron terribles. De entrada, 9 de cada 10 personas que están privadas de la libertad dicen que su primer recuerdo de cualquier tipo de contacto con la delincuencia fue antes de los 6 años de edad. No que ellos hayan cometido el delito, pero que es la primera vez que vieron que algo ilícito sucedía. No nada más eso, pero tenemos también datos muy puntuales que tienen que ver con la geografía del país. El norte del país, los niños mencionan haber consumido drogas un poco más grandes. A ver, te estoy hablando de 11, 12 años, a diferencia de 8 años en el sur del país. No te creas que la mayoría de edad, ¿no? En el sur del país consumen droga bien chiquitos. 8 años, 9 años. Y tantito más grandes en el norte del país. Y tantito más, 11, 12 años en el norte. En el norte del país, su primer contacto con las drogas es en la familia. Híjole. En el sur del país, no. Es afuera de la familia. En el norte del país tenemos violencia extremadamente violenta, muy relacionado a temas que tienen que ver con la delincuencia organizada, y en el sur del país tenemos violencia distinta, quizá narcomenudeo, pero tenemos mucho más homicidios, violaciones, etcétera, etcétera, que tienen que ver con un tema desafortunadamente cultural. Este estudio, para mí, Manuel, Sofía, algo que nos debe hacer reflexionar para poder segmentarlo es ¿por qué seguimos siendo un país
punitivista? ¿Por qué seguimos siendo un país que confunde la venganza con la justicia? Quieres meter a la cárcel por lo que sea. Mira, y luego averiguamos. Mira, deja eso. Si te violaron a los 6 años y consumías o te enseñaron a matar a los 6, 7, 8 años, ese es tu problema. Hoy que tienes 20 años y te dedicas al narcotráfico, te vas a la cárcel y te castigamos. Pero ¿dónde estábamos cuando la violencia estaba pasando? Y la violencia que, Manuel, hoy vemos que pasa con los niños en nuestro país. Fíjate que ayer tuvimos la fortuna de tener la presentación de Israel Castillo, que es un psicoterapeuta experto en trauma, y nos enseñaba imágenes de los cerebros de niños de 3 años y niños de 8 años, y hacía un comparativo. Las imágenes son brutales, o sea, ves los hoyos negros en el cerebro de un niño expuesto a la violencia a un niño que no. Entonces, no es nada más un tema de pues, qué marca el 18 constitucional en cuanto a la reinserción, es qué daño se ha generado en el desarrollo neuronal de ese menor. Porque lo que Israel decía, que es una reflexión que quiero traer a la mesa, es no es nada más la exposición a la violencia. Tú mañana puedes salir con tu hijo, por decir algo, y vivan un asalto terrible, ¿no? Espero que no sea el caso. Pero si tu hijo llega a tu casa muy lastimado, con un trauma, tú lo abrazas, lo llevas a un terapeuta, lo llevas al médico, lo atiendes, la violencia no le va a generar un impacto mucho mayor. Si es un niño que constantemente está en eso, es un niño que se va a cerrar emocionalmente y su cerebro va a dejar de desarrollarse. Entonces, la parte donde el cerebro se ve afectada es la manera en la que tenemos de conectar humanamente, la capacidad de generar empatía. Yo ahorita estoy aquí contigo y si suena mi celular y me dicen, oye, tu perrita se acaba de morir y empiezo a llorar, tú vas a sentir feo. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad empática en el cerebro desarrollado. Cuando la infancia y la adolescencia de nuestro país, cuyo cerebro está en desarrollo, recibe acciones de trauma que lleva a la desvinculación afectiva humana, te aleja de la sensibilidad. Exacto. Pero por un tema neuronal. Entonces no es un tema nada más de llegar y decirles a los que gente que hoy está en la cárcel, pues te vamos a enseñar de valores. ¿Cómo le va a un niño que a los 8 años lo metieron al narcotráfico, que le enseñaron a matar, a deshacer cuerpos, a mutilar cuerpos, como hoy lo están haciendo con nuestros niños reclutados por el narcotráfico? ¿Cómo a los 22 años que está en la cárcel lo vas a agarrar y le vas a decir, oye, a ver, espérame? La importancia del amor, la importancia de la empatía, la importancia de la solidaridad. Eso que hiciste está mal. Eso que hiciste está mal. No. Tienes que cambiar. ¿Cómo? ¿Con qué herramientas? Estás hablando de daños neuronales que científicamente están comprobados con la infancia que está expuesta de esta manera. Y es lógico. Si yo llego todos los jueves a mi casa, tengo 8 años, y llego todos los jueves a mi casa, tengo hambre porque mi papá se gastó el sueldo en el alcohol, llega borracho jueves, viernes, sábado y domingo y golpea a mi mamá hasta dejarla inconsciente en el piso, yo no puedo soportar eso todos los fines de semana. Eventualmente lo que yo tengo que hacer es dejar de sentir eso. ¿Qué hago? Me desvinculo afectivamente de la situación y eso es un mecanismo de sobrevivencia que generan los menores que después los hacen más propensos a que puedan iniciarse en conductas delictivas, porque no es lo mismo que yo ahorita te diga a ti, Sofía, ten un arma y sal a asaltar a la señora que acaba de cobrar su quincena, que estuvo trabajando durísimo estos 15 días y que no te importe. A ti te importa y dices, no, ¿cómo le voy a quitar la quincena a esta señora que seguramente con eso van a comer sus hijos? ¿Por qué a ti sí te hace esa diferencia y a otra persona no le hace esa diferencia? Pero como tú bien lo dices, Manuel, no nos atrevemos a entrar a la discusión. Más cárcel, más años, más cárcel, más años, más cárcel, más años. Y esas noticias... Mientras no me toque a mí. A ver, esas niñas que estaban grabando el otro día sí. a Norma Lisbeth que fue asesinada por un caso de bullying, ¿qué pasa en la cabeza? Deja el acto. La de Teotihuacán. La de Teotihuacán. ¿Cómo agarro yo el celular y veo que están ahí matando brutalmente a alguien y mi reacción no es aventar el celular y ver cómo ayudo? O de menos, asustarme tanto de la situación, sentir empatía de la situación de tal manera que salga yo corriendo. ¿Qué está pasando en mi persona que sigo grabando? ¿Y por qué en México no estamos hablando de esto? ¿No? Hablamos de que si se va a ir a la correccional la agresora, si merece 5 años, la discusión en los medios de comunicación y en el legislativo el día siguiente fue si 5 años como pena máxima para un menor de edad en este país es suficiente o no es suficiente.
Qué indignante que esa sea la conversación. La conversación tiene que ser qué estamos haciendo mal para que una niña mate de golpes a otra niña, para que otra niña no haya tenido las herramientas para acercarse ni con nadie en la escuela, ni nada, y que no se haya hecho absolutamente nada, y que 4 o 5 niñas estén grabando el hecho. Esa es la infancia que hoy tenemos. Esa es la infancia que hoy tenemos, que ha, como bien lo dices tú, normalizado la violencia. Según yo, es la parte más cruda, más dura de no entender, ¿no? ¿Tú, Sofía, qué viste? Yo vi algo que ya había visto en trabajos de Reinserta. Yo tuve la oportunidad hace, no sé si 1 año o 2, de escuchar entrevistas que ustedes habían realizado, de presentarlas para el programa de televisión, hacerlas una nota para el programa de televisión, y los comentarios en redes sociales, muchos comentarios eran, se lo buscaron, yo también sufrí violencia y no por eso soy una asesina. Era muchísimo reclamo. Hace unos meses presentaste Maldita entre las mujeres, un libro que cuenta historias de mujeres asesinadas, pero también refleja los testimonios de los feminicidas, y te atacaron mucho. Sí. Hubo muchas organizaciones feministas que intentaron cancelarte por darle voz a los feminicidas. Hemos visto cómo tratan a la gente en las cárceles. En la pandemia la gente se quejó de que les dieran vacunas. ¿Cómo convencer a la sociedad, no solo al gobierno, al legislativo, a la sociedad, de que estos niños que están en prisión, estos jóvenes, estos adultos, no tuvieron el apoyo ni del gobierno ni de la sociedad, y por eso son lo que son hoy, que somos parte del problema? ¿Sabes qué es lo peor, Sofía? Que este estudio, te juro, ojalá pudiéramos estar hablando de lo que planteas tú en la mesa. Ojalá México estuviera a tal altura de que podamos cuestionarnos si la cárcel realmente funciona, si podemos cuestionarnos si la justicia que estamos implementando hoy es realmente justicia para tanto los agresores como para las víctimas. Este estudio lo tuvimos que enfocar en las infancias porque, como tú dices, se nos cancela por todos lados. La gente no está lista para decir, a ver, sí, ese feminicida, como lo puse en mi libro, sí viene de una cultura machista extrema, donde se le ha educado a no sentir, donde se le ha educado a que sus emociones están mal porque lo hacen maricón, ¿no? Como les dicen a los niños hoy, si lloran, si sienten, si quieren jugar con una muñeca y demás. Eso genera una serie de inseguridades donde cuando están en pareja se ven reflejadas. Pero no podemos hablar de eso, porque todos estamos defendiendo o justificando un feminicida. Nadie está justificando el delito. Eso es lo que la gente no ha querido entender. Pero si yo no entiendo por qué existen hombres que todos los días asesinan a 11 mujeres, ¿cómo fregados pretendo que el día de mañana ya no maten a 11 mujeres? Y eso es lo mismo con este estudio. Hoy estamos hablando de 250,000 más o menos personas privadas de la libertad en un México donde el 97% de los delitos no se denuncian, ¿eh? Entonces, la cifra es mínima. ¿Y los niños de mañana? Estas son las historias de estas personas que están privadas de la libertad cuando eran infantes. ¿Cuántas generaciones ya están afectadas? ¿Cuántas se van a ver afectadas después, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos aspirando? Pausa, Saskia, para regresar, decirle a la audiencia dónde se puede revisar este estudio. Digo, solo tenemos físico, tú nos lo adelantaste, nos lo obsequiaste. ¿Dónde, si es que se puede tener más detalles esto en redes sociales? Sí. ¿Dónde acercarte? Y preguntarte algo, porque a mí me genera mucha curiosidad. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué te movió a hacer todo esto? Claro. Que además es una gran aportación, porque efectivamente no se está haciendo, o por lo menos no con la amplitud que creo lo estás haciendo, ¿no? Si nos permites, vamos a la pausa, regresamos y terminamos con Saskia Niño de Rivera. Ella es cofundadora de Reinserta. Volvemos.